a nuestro programa de debate político Tesis y Antítesis. Como cada semana agradecemos su sintonía. Estamos ya con la presencia de los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. Con ellos abordaremos varios temas de la coyuntura nacional, como son la consulta popular de Nebot, la propuesta de las juntas parroquiales rurales y la resolución aprobada por la Asamblea Nacional respecto de la Sociedad Interamericana de Prensa. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a la señal abierta de la televisión legislativa del Ecuador en los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca. También nos pueden seguir por internet a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Agradecemos la reproducción de Tesis y Antítesis por parte de la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados SECREA y ecuadorenvivo.com. Aquí iniciamos. Y lo dicho, 3 temas abordaremos en este programa. Empecemos con el primero. ¿Puede o no puede el alcalde de Guayaquil convocar a una consulta popular sobre el incremento de las tarifas de la transportación pública en su ciudad? Aquí un breve reportaje introductorio. Tras la pugna entre el gobierno central y el municipio de Guayaquil sobre el traspaso de las competencias de tránsito, el alcalde Jaime Nebot planteó a inicios de octubre la opción de convocar a una consulta popular local para definir si el municipio debe subsidiar o no el pasaje de transporte urbano. El 15 de septiembre, de acuerdo con el artículo 264 de la Constitución, el gobierno nacional transfirió las competencias de tránsito y transporte público al Cabildo guayaquileño. Aquello implica, entre otros aspectos, control vehicular, matrícula y la fijación de tarifas de los pasajes. Según el alcalde Nebot, es el pueblo el que tendrá que decidir si está de acuerdo con que se destinen los fondos municipales para empresarios transportistas a modo de subsidio, dinero que estaría pensado para obras de la ciudad. El monto en cuestión asciende a $15.900.000. El marco legal sobre el que se ampara la consulta de Guayaquil son los artículos 61 y 104 de la Constitución. El primero establece que los ecuatorianos tienen el derecho de ser consultados. El segundo señala que los gobiernos autónomos descentralizados podrán solicitar la convocatoria a consulta popular sobre temas de interés para su jurisdicción, pero no podrán referirse a asuntos relativos a tributos o a la organización político-administrativa del país. El planteamiento del alcalde Nebot fue respaldado por líderes barriales, pero rechazado por los dirigentes transportistas. Y bien, con estos antecedentes iniciamos con usted, asambleísta Torres. El municipio de Guayaquil, al haber asumido la competencia de regulación del tránsito y transporte, entiendo que estaría en la capacidad de convocar una consulta popular en su jurisdicción. Bueno, Jaime Nebot ha sido bastante claro al decir que él no va a convocar la consulta, tampoco la va a convocar la Municipalidad de Guayaquil, sino que será la ciudadanía la que haga esta convocatoria. Existe en el artículo 104 de la Constitución una limitación. No puede convocarse a una consulta local para abordar temas de orden tributario y aquellos que tienen que ver con la organización política administrativa del Estado y del gobierno local. Fuera de esos 2 temas, es posible que se convoque a una consulta si es que los ciudadanos reúnen las firmas. La propuesta de Nebot, indudablemente, marca no un punto de inflexión, pero sí una salida a un tema que ha dividido a Guayaquil y al gobierno en cuanto a la forma como tiene que transferirse la competencia prevista en el artículo 264, numeral 4 de la Constitución de tránsito y transporte. En Quito no hay ningún problema. Desde hace algún tiempo ya no son policías nacionales, sino empleados municipales los que controlan el tránsito y el tráfico en la ciudad. La revisión vehicular y la matriculación vehicular son competencias de la Municipalidad de Quito y últimamente inclusive aquella que tiene que ver con la fijación de la tarifa. En Ambato recién están transfiriéndole al municipio de Ambato la competencia en materia de control vehicular y matriculación vehicular. Antes les dieron la otra para que empleados municipales controlen las vías y están entregándole la competencia para fijar la tarifa. En el caso de Guayaquil, de lo que sé, hasta ahora el municipio me parece que solamente ha recibido la competencia para el control de los vehículos, la revisión mecánica y la matriculación, pero faltan 2 componentes de esa competencia, la tarifa y la otra relacionada con el personal que se encarga del tránsito y del transporte en las ciudades. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, su criterio. Es muy claro que el alcalde Nebot no puede, pero también es evidente que el alcalde Nebot quiere convocar a esa consulta
Y yo estoy absolutamente seguro que no es que él no sabe que no puede, sino que efectivamente busca convocar para que la Corte Constitucional tenga la obligatoriedad de negarle esa consulta. ¿Por qué? Porque dice la Constitución, Luis Fernando, no solo las limitaciones que tú has señalado, sea que convoque el alcalde o sea que convoque la ciudadanía, es cierto que tiene las limitaciones. No pueden referirse a temas tributarios, no pueden referirse a temas que tengan que ver con la división político-administrativa, pero no se olviden del 7º inciso del artículo 104, todo está en el mismo artículo. ¿Qué dice el 104, el último inciso? En todos los casos, en todos, también en la consulta que se le ocurra al alcalde Nebot, se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas. Es decir, que previo a que exista una consulta, tiene que la Corte pronunciarse sobre la constitucionalidad. ¿Y qué pasa con esto? Que el 264 de la Constitución señala que es obligación, que es competencia exclusiva de los gobiernos municipales. Artículo 264, numeral 6, planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio cantonal. Por lo tanto, no se puede consultar lo que es una obligación cumplir. No se puede. Por eso digo que el alcalde Nebot no puede, él quiere, lo va a presentar porque busca que la Corte Constitucional le niegue y aprovechar de eso para buscar generar conflicto político. Sabe que no puede, constitucionalmente no, las competencias son obligatorias y tienen que cumplirse. Pero que sería una salida frente a esta discusión que ha dividido al gobierno con la ciudad de Guayaquil, ha mencionado el asambleísta Torres. Pero es que lo que pasa es que las competencias que están en la Constitución en general, lo que manda la Constitución es de obligatorio cumplimiento para todos los ciudadanos y ciudadanas, inclusive el alcalde Nebot. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, si gana el no en esta consulta de darse paso, lo cual sería la intención del municipio de Guayaquil, ¿qué pasaría? Porque obviamente no subirían el costo de los pasajes, pero ¿y los 15 millones que el alcalde declara que le faltan por ser consignados por parte del gobierno central? Todavía no sabemos cuál será la pregunta. Por allí, algunos funcionarios municipales y líderes ciudadanos han dicho que lo que debería preguntarse es aquello que tiene que ver con la utilización de recursos del presupuesto municipal para cubrir el subsidio que no cubre el gobierno. Sobre lo que señala Virgilio en el último inciso del artículo 104, claro que se necesita el dictamen de la Corte Constitucional, pero según una jurisprudencia de la Corte en el caso de los Yas Unidos o algo del ex asambleísta Lara, primero tiene que recoger las firmas. Con las firmas se va a la Corte Constitucional. De tal modo que lo de Guayaquil tendrá que comenzar por las firmas y luego terminará en la Corte. Y de antemano, indudablemente, sabemos, o sé yo, que la Corte dirá no. Una Corte que está al servicio del régimen nunca daría paso y luz verde a una consulta que busca marcar una diferencia en el tratamiento de temas seccionales. En todo caso, Guayaquil no ha asumido todos los elementos de la competencia, porque esos elementos de la competencia están en el Poder Nacional. Tan cierto es esto que existe la resolución 006 del Consejo Nacional de Competencias, que en materia de tarifas, el Consejo Nacional de Competencias dice que las políticas públicas nacionales de transporte y tránsito las seguirá ejerciendo el Estado y el Gobierno Nacional, y se compromete el propio Consejo Nacional de Competencias a establecer la estructura tarifaria. Por consiguiente, la competencia completa no está en el municipio, está en el gobierno. Y según el 273 de la propia Constitución, para que la competencia pase al municipio con todos sus elementos, esta debe hacerse con los recursos completos. Si no hay recursos, no hay traspaso. Por más que constitucionalmente los municipios deban asumir, según el artículo 264, numeral 4, la planificación y regulación del tránsito y el transporte. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, ¿qué pasa con estos 15 millones de dólares correspondientes a este subsidio y que desde el municipio de Guayaquil se alega que deben ser entregados todavía por el gobierno central? ¿Se deben o no entregar? A ver, vamos a hablar con claridad. Vamos a hablar con claridad. La resolución para el traspaso de las competencias está muy claro desde el 2012. La resolución 002 del Consejo Nacional de Competencias estableció y clasificó los municipios y señaló que Quito, Cuenca y Guayaquil tiene que ser la implementación de la transferencia de manera inmediata. Ibarra, Loja, Ambato
también se estableció un plazo y luego una serie de cantones se les estableció entre menos de 36 meses y los 204 cantones restantes, porque es competencia obligatoria, todos los municipios al final del día tienen que asumir esta competencia. Se estableció un plazo de 36 meses para que puedan asumir, de tal manera que no pueden decir que no sabían que tenían que cumplir esa competencia. Luego, la resolución 0022 efectivamente se transfiere ya a la competencia de matriculación y revisión técnica vehicular. Si estaban en desacuerdo, ¿por qué cuando asumieron esta competencia no señalaron? Y la resolución 006 efectivamente establece, debe existir un plan nacional de tarifas, unos parámetros nacionales que efectivamente se han dictado, de tal manera que todo existe. Los recursos, obvio que tienen que transferirse con recursos, pues por eso mismo es que existe la resolución 022 que le permite ya la matriculación. Ahora, el tema de los subsidios. El tema de los subsidios son potestad de cada uno de los niveles de gobierno. El nivel de gobierno nacional asume el principal subsidio, no solo para el municipio de Guayaquil, sino para todos los ecuatorianos, que significa lo que tiene que ver con el subsidio a los transportes. Aquí vamos a decir con claridad, el alcalde sabe este libreto, ya lo hizo en el año 2000, ya lo hicieron esta misma fuerza política en el año 2000, y en el año 2000 buscaron consultar qué pasaba con los impuestos y pretendían que los impuestos que se recogen en Guayaquil se queden básicamente en Guayaquil. Si se daría paso a la consulta del alcalde Nebot, se estaría acabando con la unidad del país, porque mañana cualquier gobierno seccional podría preguntar lo que quiera y con eso desbarataríamos la unidad nacional. A los sectores oligárquicos de la derecha no les importa la unidad nacional. Gracias, asambleísta Hernández. Amigos, es momento de una primera pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan, enseguida continuamos con más. En esta semana hablamos de la coyuntura política. Regresamos. Amigos, estamos de regreso con más de Tesis y Antítesis. En este bloque analizaremos la propuesta de enmienda constitucional de las juntas parroquiales rurales para que los prefectos sean elegidos por la población rural de las provincias y no por la urbana. Para poner un ejemplo, el prefecto de Pichincha, según esta propuesta, se elegiría sin la población de Quito. ¿Cuál es la opinión ciudadana sobre este tema? Lo vemos a continuación. Pero si en el proyecto está sobre eliminar este trabajo del prefecto, me parece que debe ser también para beneficio del pueblo. Entonces aquí es importante de que no solamente aquí en Quito, a nivel nacional los prefectos tienen que darle mayor prioridad a la gente del campo, porque esas son la gente que nos sustentan a quienes vivimos en el pueblo. Desde la realidad, yo creo que si bien es cierto, las competencias desde los gobiernos provinciales están un tanto más orientados hacia los sectores rurales, eso no quita de que las capitales de provincia, en este caso Quito, Pichincha, no va a ejercer su voto. Bueno, nosotros somos, yo pienso, todos somos pichinchanos, estemos en Quito, en la ciudad o estemos afuera, necesitamos votar todos, porque si nos hacen obra para afuera o para adentro es para la provincia, ¿no? Validar esa tesis se va más bien disgregando la parte política y administrativa a nivel de provincia. Entonces, ¿qué sería allí? Que ya la prefectura tendría que pasar su sede a algún cantón, por ejemplo, ¿no? Como consecuencia de eso. Todos tenemos derechos, todos hemos aportado de alguna y otra manera, entonces nuestros gobernantes deberían trabajar de esa manera, para todos, para el beneficio de todos, no solamente un lugar específico. Bien, ya lo escuchamos, asambleísta Torres, la opinión de los ciudadanos. ¿Es posible una elección de prefectos sin contar con la población urbana? Bueno, es posible, pero no me parece conveniente, especialmente porque para el reparto de recursos de los consejos provinciales se cuenta la población completa y no solamente la población rural. En el caso del prefecto de Pichincha, según la propuesta, no solamente dejarían de elegirle los quiteños que viven en zonas urbanas, también los demás habitantes de otros cantones que están en la zona urbana. Vendría finalmente el prefecto a ser elegido solamente en la zona de las juntas parroquiales y podría el prefecto de Pichincha, dada que la población rural en Pichincha es baja, tener menos votos que el prefecto de la SUAY. Y en el reparto inclusive de recursos tendría menos el prefecto de Pichincha o el Consejo Provincial de Pichincha que la prefectura de la SUAY.
Las prefecturas, los consejos provinciales, no tienen indudablemente una historia tan antigua como los municipios o cabildos. Los consejos provinciales aparecen a mediados formalmente del siglo XX y poco a poco van consolidando una serie de competencias. Actualmente la Constitución, en el artículo 263 o 62, les otorga competencias exclusivas en algunos temas, en el tema de la gestión medioambiental, por ejemplo, en el manejo de las cuencas hidrográficas, inclusive competencias sobre los canales de riego en las diferentes provincias y no se diga en el mantenimiento de las vías intraprovinciales. Por consiguiente, tal como están ahora los consejos provinciales, creo que más bien deberían seguir funcionando y, por supuesto, ser fortalecidas esas competencias. Lo otro no va a generar beneficios. De hecho, según la estructura legal ecuatoriana, hoy por hoy los consejos provinciales ya no pueden hacer obras en las zonas urbanas. Las obras se limitan a las zonas rurales. Sin embargo, lo rural no está desconectado de lo urbano, porque dependiendo de la inversión que se haga en la zona rural, también se promociona el desarrollo urbano, especialmente en provincias donde hay una conexión íntima entre lo urbano y lo rural. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, ¿qué pasa si se excluye a la población urbana en la elección de estas autoridades? A ver, creo que es importante señalar que esta es una iniciativa, pero no ha sido presentada a la Corte Constitucional de tal manera que fue una iniciativa, entiendo que fue una resolución de la reunión de los gobiernos parroquiales rurales que fue planteada a la opinión pública. Tiene, yo diría, una base, un argumento que sí debemos considerar. Tarde o temprano es necesario considerar este argumento y es básicamente la inequidad de recursos, y este es un tema pendiente, lo analizamos cuando se aprobó el COTAD, se discutió mucho sobre esto. ¿Y qué es lo que pasa? Y es el tema de fondo es que las provincias como Tungurahua, por ejemplo, que tienen seguramente la mitad de campesinos que Pichincha o que Guayas. Sin embargo, Tungurahua en este momento debe recibir un poco más de 20 millones. Es decir, recibe 3 o 4 veces menos de lo que reciben provincias como Pichincha o como Guayas y tienen, en cambio, la mitad de campesinos que estas provincias. Ese es el tema que genera esta preocupación, que genera este planteamiento. Ahora, hay varios problemas, obviamente, en esta iniciativa que es importante señalar. El primero es una propuesta inconstitucional, porque en el caso de la elección de una autoridad provincial, la circunscripción electoral es la provincia. Y si es la provincia, en esa provincia no se puede establecer discriminación de que unos ciudadanos sí tienen derechos políticos y otros no. Entonces, en primer término, es una propuesta que tiene problemas de constitucionalidad. Segundo, también en este momento lo que pasa es que hay cada vez más dificultad de distinguir entre lo urbano y rural. El límite es cada vez más arbitrario y tiene varias complejidades también en este tema. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, ¿inconstitucional? Bueno, sí, indudablemente por la circunscripción que para un prefecto es de índole provincial. Ahora, lo que también debemos nosotros analizar que es en los últimos conflictos limítrofes han sido los prefectos los que han liderado de parte y parte los derechos de varios cantones, no han sido los alcaldes de los cantones fronterizos. En el caso, por ejemplo, de Guayas y Azuay, los prefectos han estado en primera línea, de alguna manera, por supuesto, y así en otras provincias. Circunscribir entonces la elección de un prefecto solamente a la zona rural le haría perder muchísima legitimidad. Sería pues un prefecto reducido a una circunscripción demasiado pequeña. Lo que yo veo es que los consejos provinciales se han quedado. No han logrado desarrollar el cúmulo de competencias que le ofrece la propia Constitución. Han venido ejerciendo hasta ahora las competencias tradicionales. Usted tiene pues prefectos que son expertos en recapeo de vías. Entonces, claro, hay una vía empedrada, pavimento. Y como ahora reciben bastante dinero, hacen lo más fácil, que es el recapeo. Usted vaya a la mayor parte de provincias, están pavimentadas. Que es una obra monumental, no es sencillo, ¿no? Usted póngale a cualquiera ahí con plata y coloca asfalto sobre el empedrado. Pero no han ido a temas mucho más profundos relacionados con la productividad, salvando excepciones, por supuesto. Y creo que por allí deberían
estos gobiernos provinciales comenzar a trabajar, sin dejar de lado el tema, por ejemplo, del agua de riego, el mantenimiento de cuencas hidrográficas. 30 segundos. Yo hasta ahora no logro entender cómo van los consejos provinciales a ejercer la competencia en cuanto a la gestión del medio ambiente, sabiendo que hay una ley que también atribuye esa competencia a las instancias nacionales, al Ministerio del Ambiente y también a las municipalidades. En todo caso, es un desafío hablar de los consejos provinciales y esperar que estos, en la coyuntura que está viviendo el país, puedan al menos ejercer a plenitud aquellas competencias exclusivas que les confiere la propia Constitución. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. Sí, yo le decía que la propuesta tiene varias dificultades. Uno, el tema de inconstitucionalidad. El otro es que cada vez son más difusos los límites entre lo urbano y lo rural. Para citar el caso de Quito, es rural Calderón, Llano Chico, Llano Grande, y no es rural Carcelenbajo, que está prácticamente pegado a lo que puede ser Calderón. Entonces, esto genera dificultades. Además, también vale decir que se ha vuelto difuso esto entre rural y urbano. Vea usted que algunas de las parroquias que siguen siendo rurales, sin embargo, en el caso de Quito, en el caso de Guayaquil, son, se puede decir también, parroquias en las que vive y se ha asentado gente con mucho poder económico. Entonces, creo que la realidad es muy heterogénea. Es muy difícil poder decir quiénes votan, quiénes no votan, porque esto además respondería a criterios arbitrarios. En técnica electoral se llama gerrymandering, cuando se compone, se hacen los distritos de forma arbitraria. Y para poder para poder ejecutar esta propuesta, habría que hacer en cada provincia un gerrymandering. Es decir, habría que constituir distritos absolutamente arbitrarios. Creo que no es viable, pero sí creo que hay que discutir el problema de fondo. En el COTAD dimos avances hacia la equidad, pero obviamente hay que volver a discutir el tema de la ruralidad y cómo la ruralidad puede ser beneficiada. Un segundo tema es que 30 segundos. No hay que ver los gobiernos cada uno como superpuesto, sino todos en el mismo nivel, pero todos con competencias diferentes y que además interactúan. ¿Qué es lo que nos está diciendo con esta propuesta los gobiernos parroquiales rurales? Que es necesaria una mayor coordinación entre los gobiernos parroquiales rurales, con los municipios y obviamente con los consejos provinciales. Gracias, asambleísta Hernández. Amigos, nos vamos a una nueva pausa. Enseguida volvemos con más de tesis y antítesis. Estaremos con el bloque final hablando de otro tema de coyuntura política. Regresamos. Amigos, estamos de regreso con más de tesis y antítesis. Dejamos a un lado el tema de las juntas parroquiales, también lo que tiene que ver con la consulta popular en Guayaquil, y en este último bloque abordaremos la resolución aprobada por la Asamblea Nacional en rechazo al pronunciamiento de la Sociedad Interamericana de Prensa. Antes, un reportaje, contribución del noticiero Nuestra Asamblea sobre el debate respecto a la CIP en el Pleno de la Asamblea Nacional. La Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, fue creada en el año de 1943 durante la dictadura de Fulgencio Batista en La Habana, Cuba. Desde 1950, la dirección de esta organización no gubernamental cambió. Hasta esa fecha, las votaciones no las efectuaban periodistas y sus anfitriones eran los países miembros. Año a año, en el mes de octubre, la CIP lleva adelante su Asamblea General. Los documentos que adopte esta ONG no son vinculantes para ningún país de la región. Sin embargo, la semana pasada, esta instancia aprobó una resolución en donde se exige al gobierno ecuatoriano y a la Asamblea Nacional derogar la Ley Orgánica de Comunicación. La CIP no necesita desenmascararse. Sus resoluciones las revelan de cuerpo entero. Esta patronal de grandes empresarios mediáticos ha sido y sigue siendo una pieza fundamental de la campaña de presión y desestabilización a gobiernos democráticos. La denominada injerencia de la CIP en las decisiones de un Estado soberano, como lo calificó el movimiento oficialista, fue rechazada con 91 votos por el Pleno de la Asamblea Nacional. Porque no podemos permitir que se vulneren aquí los derechos que tenemos como Asamblea para expedir las leyes sujetas al marco constitucional y al marco internacional. Condenar una declaración desde una función del Estado ecuatoriano no hace otra cosa que ratificar la intolerancia a la opinión distinta.
lo que deberíamos hacer, lo que se debería hacer es desvirtuar estas argumentaciones que ha esgrimido la CIP, si es que les afecta tanto, pues en base a hechos, en base al ejemplo. En el artículo 1, el Pleno de la Asamblea Nacional resuelve rechazar firme y categóricamente el contenido de las resoluciones adoptadas por la Sociedad Interamericana de Prensa por ser atentatorias a los principios internacionales de soberanía, independencia y autodeterminación del Estado ecuatoriano. Y bien, asambleísta Torres, en efecto, con 91 votos se aprobó esta resolución rechazando el atrevimiento de la CIP, según se dijo durante el debate. Me pareció excesiva la respuesta de la Asamblea. La Asamblea, después de todo, es un poder del Estado. La CIP no es otra cosa que un espacio que reúne a directores y propietarios de medios privados. El día de mañana, si la organización corporativa de la Toyota habla de las carreteras del Ecuador, le vamos a contestar, porque prácticamente eso es la CIP. Me parece completamente desproporcionada. La CIP básicamente lo que hizo es un manifiesto, cuestionó la Ley Orgánica de Comunicación, otros temas, como dije en el debate. Creo que la resolución de la Asamblea Nacional es una condecoración a la CIP que podrá exhibirla a su presidente y decir, nos pararon bola. Todo un poder del Estado contestando a directores y propietarios de medios privados. Pero más que un cuestionamiento fue la exigencia, en este caso a la Asamblea Nacional, a fin de que derogue la Ley Orgánica de Comunicación. Pero exige el que tiene poder, evidentemente, de hacer cumplir lo que quiere. Que la CIP exija no significa nada, ni siquiera un exhorto. Se queda en el nivel de manifiesto, porque la Asamblea le hace o no le hace caso. Pero sirvió el debate al menos para reflexionar sobre algunos asuntos. Yo creo que debió la Asamblea, en la parte resolutiva, haber considerado otros temas. Debió haber dicho la Asamblea que en el Ecuador no se utilizan los medios públicos por parte del régimen gobernante jamás para despojar de la dignidad a un periodista o a un opositor. Si eso dijera, por ejemplo, la Asamblea, y probara, caramba, hasta yo hubiese votado. Pero no, se limitó simplemente a rechazar, a pararle bola a la CIP y a elevar la categoría de la Sociedad Interamericana de Prensa, que no es organismo internacional amparado por un tratado, no es gobierno y, por supuesto, no tiene cascos azules, cascos verdes. Es un simple espacio al que todo un poder del Estado, como la Asamblea, le dio una respuesta exageradamente desproporcionada. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, tal cual como lo mencionó el asambleísta Torres, ¿no fue darle mucha importancia? Yo coincido perfectamente con la pregunta que usted arrancó. Fue un atrevimiento, fue un atrevimiento. Es cierto que es un club de propietarios, un club de dueños de los medios de comunicación, pero cumplen un rol político, Y además, efectivamente, como cada vez tienen mayor influencia los medios de comunicación, piensan que pueden tomarse el atrevimiento de exigir. Y si mañana el comité corporativo de la Toyota nos exige, también tendremos que responderle. Yo creo que es importante. Las condiciones de soberanía de este país nos obligan a que estemos atentos, a que un club privado que defiende sus intereses, que defiende a quienes son parte de su club, no vayan a tomarse estos alcances y pedirnos que deroguemos una ley que además yo creo que ahora, para empezar, se han acabado los miedos que existían en torno a esta ley. Segundo, creo que vamos a empezar a ver los beneficios, va a empezarse a ver a creadores, artistas que ven positivamente la ley, ya tiene que empezar a cumplirse las regulaciones que permiten que, por ejemplo, las personas con discapacidad puedan tener la posibilidad de leer en braille o de mirar también otro tipo de lenguajes, a fin de que puedan integrarse cada vez más a la sociedad ecuatoriana. Yo creo que es un aporte la ley de comunicación y es un atrevimiento lo que ha hecho la CIP. Además, me parece que esto hacen no solo en el Ecuador, sino también en otros países. Por ello, la resolución de la Asamblea es llevar esto a otros foros. 30 segundos. A otros foros interparlamentarios, de tal manera que se pueda poner alto a este tipo de intromisiones que son perniciosas, que son absolutamente dañinas, pero tienen una consigna política. Y esa consigna política es deslegitimar, sobre todo los gobiernos progresistas y que van emprendiendo cambios. Pero en todo caso, en ningún sentido los pronunciamientos de la CIP surten ningún efecto. Sí, desde luego, pero por eso, para que se limiten y que vayan a exigir donde les aceptan y donde pueden. Aquí, en este Parlamento, ni en este país, aceptamos esos pronunciamientos, vengan de donde vengan.
Gracias, asambleísta Hernández, asambleísta Torres, por sus criterios. Amigos, ustedes ya han escuchado las distintas posiciones de los asambleístas en estos temas coyunturales, sin duda, que hemos compartido en este programa. Recuerden que aquí en Tesis y Antítesis, la síntesis les corresponde a ustedes. El video de este debate lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis, que se retransmite por la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados Se Crea y por el portal de noticias ecuadorenvivo.com. Hasta la próxima semana.